vamos a abrir para las preguntas y las respuestas. Luego tú. Hola, presidente, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, nada más varias preguntas sobre un mismo tema. ¿Usted ya leyó esta denuncia que se filtró ayer, la denuncia que presentó Emilio Lozoya? ¿Ya la leyó? Porque bueno, pues salpica a antecesores inmediatos, al menos a 16 políticos que han militado en el PAN, que han sido priistas. No sé si ya tuvo conocimiento de esta denuncia y cómo fue que se enteró. Bueno, desde luego que ya tengo conocimiento de la denuncia que presuntamente presentó el señor Lozoya. Todo indica que es cierta, efectiva, que no es apócrifa, que es la denuncia que en efecto presentó a la Procuraduría. O sea que el documento es auténtico. Lo que se está dando a conocer en las redes. ¿Por qué digo que es auténtico? O que, para no ser tan categórico, ¿por qué creo que no es apócrifo? Porque ya han reaccionado muchos de los involucrados a partir de lo que ahí se dice. No la terminé de leer. Son 60 páginas. Porque son 60 páginas. 63 para ser precisos. 63 sí, páginas. Es un documento largo. Sí. Y además me estaba yo desvelando y no quería yo tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. ¿Está más fuerte que una serie de televisión como es mucho más fuerte. Es una denuncia muy grave. Desde luego, esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto. Falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía, recabe pues todas las pruebas que ahí se ofrecen. Si el video que se conoció es el que ya se entregó y se habla de ese video en el documento, recibos de entrega de dinero, desde luego tiene que llamarse a declarar a los involucrados, a los mencionados. Presidente, tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación y yo tengo confianza que el fiscal Alejandro Germanero actúe con profesionalismo, con rectitud y desde luego con apego a la ley. Es un hombre íntegro, le tengo confianza. Sería incapaz de inventar nada en contra de los involucrados. Va a actuar, estoy seguro,
con apego a la verdad. Entonces, si les parece, porque hoy nos extendimos mucho, fue bastante la información en este tema que es importantísimo, el de la seguridad pública. Si les parece, permítanme que yo termine de leerla, la denuncia. Oiga, presidente, nada más un dato rápido. Son varios capítulos. Sí sería bueno que se conociera, que todos los que tengan acceso a redes sociales puedan leerla, porque todos debemos de estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad. Entonces, es importante el inicio de este proceso, de esta indagatoria. Yo sostengo mis planteamientos, son tres. Primero, pues algo que ya se está dando a conocer. Sí, ese es un punto, que todo el país, que todos los mexicanos sepamos, porque antes no se sabía muchísimas cosas, se ocultaban, todo quedaba arriba. Nada más miren, antier hice una denuncia de que el puerto de Veracruz lo habían privatizado y habían entregado una concesión por 100 años. Y de inmediato salieron a decir que no era cierto, que no se había privatizado. Di a conocer el contrato y ayer ya salen a decir los de Coparmex que están preocupados porque no se le puede quitar la concesión a los particulares. ¿En qué quedamos entonces? ¿Se privatizó o no se privatizó? Y la gente no lo sabía, porque todo esto lo hicieron en lo oscurito, todas las privatizaciones. Fue en sigilo. Esto de la privatización del puerto de Veracruz fue en 1994 y hasta ahora se sabe. Estoy hablando de que la gente en su mayoría conociera el caso. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos mexicanos? Antes de antier, el 5%, cuando mucho. Menos, ¿no, entonces presidente? todo se tapaba. En este caso de el señor Lozoya, vamos a ganar mucho si se garantiza el derecho a la información. Que se ventilen estas cosas, de modo que ya se está cumpliendo. ¿Quién filtró el documento? Pues eso hay que indagarlo, hay que ver con la Fiscalía, hay que ver con el señor Lozoya, con los abogados del señor Lozoya. La verdad
que desde antes de que llegara el señor Lozoya, o estaba llegando, y ya se había filtrado el documento en donde solicitaba que se le considerara como testigo protegido desde España. Se elaboró ese documento y apenas ya había llegado, o unos días antes, ya se tenía el documento y se hablaba de que ya estaban contratando abogados para la defensa, los posibles involucrados. Entonces, eso es importante. Lo segundo, que es muy importante, que eso todavía no se cumple y ojalá y se apuren, es que se devuelva lo robado, porque, entre otras cosas, estoy leyendo la denuncia porque estoy haciendo cuentas. La empecé a leer, les decía. Presidente. Porque es mucho dinero. Mucho dinero el que se utilizó para entregar mordidas, sí se demuestra lo que dice el señor Lozoya, y mucho dinero el desfalco a la hacienda pública, en particular a Pemex. Nada más ese contrato de etileno 21, de comprobarse lo que ahí se está diciendo con las actas del Consejo de Administración de Pemex, se le entregó a Odebrecht gas, etano, hablan del 25, del 30% abajo del precio de mercado, un subsidio de cientos, sino de miles de millones de pesos, y además multas si Pemex no cumplía. Entonces, todo eso, lo de fertilizante, en una primera versión, hasta ya no he llegado, pero se habla de que se pagó la planta con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Entonces, lo segundo es la devolución, que se repare el daño. Y lo tercero, ya saben mi opinión, de que de conformidad con la ley se hagan las investigaciones, y en el caso de que se pretenda juzgar a los expresidentes, lo más recomendable por el bien del país es que se realice una consulta ciudadana. Presidente. Para preguntarle a la gente si están de acuerdo o no, porque no quiero, ya lo dije y lo repito, que se piense que yo soy el verdugo. Ahora sí que yo, ¿por qué voy? Sí, pero en una democracia el pueblo manda y el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Entonces, lo mejor es preguntarle a los ciudadanos y que entre todos lo decidamos. Presidente. De manera responsable. Ahora, si la gente dice sí, pues
yo no puedo estar en contra de la voluntad del pueblo, pero creo que sí convendría, si se va a llegar a los expresidentes, que se realice una consulta pública. Y desde luego tendría que hacerse todo en el marco de la ley, que exista un auténtico Estado de Derecho, o que se demuestre que vivimos en un Estado de Derecho, no en un Estado de chueco, como era antes. Presidente, nada más una pregunta. ¿Los gobernadores deben separarse de su cargo en lo que se concluye esta investigación desde su punto de vista Ya o no no? me corresponde a mí eso. O sea, eso lo va a determinar la Fiscalía. No ¿Usted me puede seguir corresponde. trabajando con ellos? ¿Usted puede seguir trabajando con estos dos gobernadores que están Es que en nadie funciones? puede ser juzgado o señalado como culpable si no se le demuestra de que cometió un delito. Está empezando la investigación. Van a presentar denuncias los afectados y el Ministerio Público, la Fiscalía tiene que llamar a declarar. Es una diligencia que se va a llevar a cabo, ojalá y no se tarden mucho, eso sí, que sea justicia pronta y expedita, pero que desde luego se cumpla con todo el procedimiento legal. Además, una cosa es lo que defina la Fiscalía, lo que determine la Fiscalía, y otra cosa es lo que decidan los jueces del Poder Judicial. Aquí vamos a ir todos aprendiendo sobre el papel de cada una de las autoridades, las competencias de cada autoridad, la esfera de competencia de cada autoridad, los derechos de los ciudadanos, y va a ser también pues muy aleccionador todo este asunto. Oiga, presidente, ¿y no hay como miedo, se lo pregunto así honestamente, de que en medio de estas filtraciones, de que se conoce el video en redes sociales, de que esto también se ha difundido con todo y que la Fiscalía General de la República ayer sacó un comunicado y dice, no, nosotros no lo difundimos? ¿No hay como un cierto temor de que al rato un juez diga, es que se violó el debido proceso y entonces todos los señalados, todos los que están en la denuncia, pues no se van a poder castigar, aunque pudieran resultar culpables, porque hubo violaciones a ese famoso debido proceso que siempre ha generado pues un problema para que la gente pueda pisar la cárcel? Pues hay que verlo legalmente, pero no creo que lo esté haciendo la Fiscalía. De hecho, se deslindó ayer en un comunicado. Ah, no sabía, pero Sí, en la noche. Sí, entonces no tiene por qué afectarse o violarse el debido proceso. Llegó al tema de Carlos Salinas de Gortari, que es cabildero del PAN. ¿Llegó a esa parte o no le dio el tiempo? No he llegado hasta allá, me falta todavía. Llevo como, ¿hasta dónde llegué? Pues sí, como a la página 20, 25. Es que yo no me puedo desvelar. Y además estaba yo leyendo cosas que muy fuertes. Y yo
pues procuro que dormirme tranquilo para no tener pesadillas. Pues ya de por sí tenemos que enfrentar situaciones muy difíciles. Entonces hoy por la mañana, ya en mi viaje hacia Aguascalientes, voy a tener tiempo para terminar de leerlo todo, y sí convoco a los ciudadanos, a todos los que puedan, que conozcan el documento. En campaña usted decía que tenía muy buenas fuentes, presidente, que le informaban lo que hacían los políticos, lo dijo en varios de sus mítines. En esta parte de esa denuncia o en la parte de lo poquito que ha leído, ¿usted ya sabía algo que tal vez no lo haya dicho? ¿Cómo qué cosa? Es que, bueno, de que había un acuerdo para sacar la reforma energética, hicieron un gran acuerdo, lo denuncié, está en mis textos, de cómo negociaron con un partido lo de la reforma energética y con otro partido para obtener la mayoría lo de la reforma fiscal. O sea, hicieron toda una estrategia, incluso lo de la reforma energética no se planteó durante la campaña de 2012. De repente se empezó a hablar y la primera vez que se conoció de que tenían intenciones de llevar a cabo la privatización del petróleo fue, creo que en Londres, allá en el extranjero. Dieron a conocer que estaba ya revisándose lo de la reforma energética. Nosotros nos hemos opuesto siempre a eso, hay constancia, por eso presentamos denuncia en aquel entonces ante la Procuraduría. Lo de Odebrecht, si van a las redes sociales, ahí tengo yo un video. Fui a la planta y ahí hablé de lo de Odebrecht. Hay otro video que hice en ese entonces sobre la planta de fertilizante. Todavía estaba en chatarra, la estaban reparando. Y ahí expliqué de cómo habían hecho esa operación, para no decirle de otra manera. Entonces ya sabía, porque yo tengo información, porque ando recorriendo el país y la gente nos ayuda, nos informa. Por eso quitamos lo del CISEN. ¿Para qué? Usaban el CISEN para estar nada más persiguiendo y espiando a opositores. Nosotros ya no tenemos eso, ni tenemos Estado Mayor, ni toda esa parafernalia que se usaba. Pero sí sabemos, además siempre lo dijimos, en entrevistas, de todo lo que estaban llevando a cabo. Y lo denunciamos y además luchamos para que no se dieran las cosas. Nada más que
no se pudo. Logramos algunas cosas, otras no. No pudimos detener la privatización o la llamada reforma energética. Convocamos, creo que como a 10 mítines y llenábamos el Zócalo, pero se necesitaba más. Y como la gente no tenía información y era muchísima la manipulación, ¿no se acuerdan los mensajes de que si se hacía la reforma energética iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que iban a haber empleos y que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz? Entonces nosotros, afligidos, pero luchando, convocando a la gente que no se permitiera, no pudimos. Se unieron y además con sobornos, con moches, con mordidas, sacaron los votos, impusieron la reforma. Otras las pudimos parar. Por ejemplo, querían privatizar el agua y eso logramos parar. Ya estaba el acuerdo en comisiones de los partidos, que no los voy a mencionar, que siempre se juntaban, y ya iban a pasar al Pleno la reforma para privatizar el agua, y no les convenía. Logramos parar. Por eso yo siempre digo que política es tiempo y la suerte cuenta mucho en política. Cuando el éxodo por la democracia, allá por 1991, que veníamos caminando de Tabasco a México, caminamos 50 días para que nos respetaran unos triunfos porque nos habían hecho fraude en elecciones de Tabasco. Ya estábamos llegando, no había nada. Me fue a alcanzar el finado Nava a caminar un tramo conmigo por Puebla, por San Martín Texmeluca, y me dice: Andrés Manuel, no va a haber nada, ve preparando a todos los que vienen caminando, porque no van a ceder. Incluso va a ser como una represalia para que nadie vuelva a hacerlo, lo de el éxodo. Bueno, estábamos así, una situación de tristeza, de desolación, cuando entonces llega la noticia. Estábamos durmiendo en un pueblo de Tlaxcala. Llega la noticia de que se iban a firmar en México los acuerdos de paz del Salvador, en el castillo de Chapultepec. Y a partir de ahí cambió todo, porque no se podía dar el mensaje de que México era candil de la calle y oscuridad de la casa. A partir de ahí ya recibimos la llamada del finado Gutiérrez Barrios, que era secretario de Gobernación, que quería diálogo. O sea, el tiempo, las circunstancias, la suerte. Y así se logró por primera vez en la historia de Tabasco ganar un ayuntamiento
que nos reconocieran el triunfo en Cárdenas, Tabasco, y otras cosas. Lo mismo en Veracruz, porque era un éxodo que inició en Tabasco y se fueron sumando veracruzanos. Entonces, sí es importante el que se tenga la información, pero vamos a dejar para mañana poder comentar más sobre esto y vamos sobre el tema de seguridad, si les parece. Gracias. Dalila Escobar de Tipo. Nada más, sí quisiera preguntarle en torno al tema de cómo se están dando las cosas, de cómo se está informando a la población en torno al tema del exdirector general de Petróleos Mexicanos. Este riesgo que pudiera haber de violar el debido proceso, ¿no estaría cumpliendo también tal vez con el objetivo de que estas personas pues igual ni siquiera pisen la cárcel, pero que sí se les estigmatice o se les llame corruptos? Pues es que eso lo va a definir la Fiscalía. Hay un procedimiento legal. Este señor decide entregarse y dar información sobre todo lo que él hizo y de la red de complicidades que se creó durante gobiernos anteriores. Esto lo permite la ley, no se había usado, se había usado solo para la delincuencia organizada. Estos testigos colaboradores, tiene otro nombre técnico, el criterio de oportunidad, sí, que es una especie de testigo protegido o un testigo que a cambio de lo que va a informar, la autoridad puede también, si considera que la información cumple con lo establecido por la ley, es decir, que ayuda a profundizar en la investigación, que involucra a más personas. Entonces, ese testigo puede tener consideraciones al momento de ser juzgado, pero tiene que ser de acuerdo con lo que establece la ley. No es discrecional, no lo podría hacer ninguna autoridad si no se cumple con un procedimiento. La información tiene que ser válida y tiene que servir para ayudar a conocer toda la verdad y en este caso a reparar el daño. Entonces, en esas condiciones es que está el señor Lozoya. ¿Pero usted se sentiría entonces satisfecho si solamente, si aunque no pisen la cárcel, solamente se les hagan ese tipo de señalamientos? No, es que no sabemos qué va a decidir el fiscal. Vamos a esperarnos. Ya es un avance tener información. Antes esto no se sabía. Y además por eso es importante que se conozca el documento, porque se involucra pues no solo al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, no solo es una empresa como Pemex, ¿sí?, que la saquearon históricamente, igual que la Comisión Federal de Electricidad, igual que todas las privatizaciones que se hicieron.
malos negocios para la nación, buenos negocios para los allegados y los predilectos de los gobernantes. Entonces, sí es importante ya lo que se ha avanzado, falta recuperar el dinero y desde luego el castigo, pero eso lo va a determinar tanto la Fiscalía como el juez, que depende del Poder Judicial. Usted hablaba también de agronitrogenados. También ayer se informa que un juez pues ordenó cancelar la orden de aprehensión en contra de Alonso Ancira de Altos Hornos de México por lavado de dinero. Si esto no correría el riesgo precisamente de que se lograra tener pues el reembolso del sobreprecio que se pagó precisamente por la planta de fertilizantes. No, porque si no se devuelve el dinero, pues nosotros no podemos otorgar perdón, para decirlo con claridad. ¿Cómo vamos nosotros a darnos por atendidos si no se repara el daño? Eso no lo podríamos hacer. Sería complicidad. Tienen que devolver el dinero, esa es la condición. O sea, nosotros sí podemos decir, se reparó el daño y que de acuerdo a la ley se determine para ver si es posible que se le reduzcan las penas, siempre y cuando se repare el daño a la hacienda pública. En el caso de Ancira se dice que